Ruta Nacional Malvinas, este espacio creado por Rubén Russo desde Berazategui, donde recuperamos, conocemos en primera persona la historia de nuestras Islas Malvinas, lo que tiene que ver con la guerra en 1982, lo que tiene que ver con la posguerra, con la actualidad, por qué decimos y sentimos que las Malvinas son argentinas, son patagónicas. Siempre tenemos aquí en este espacio la posibilidad de charlar con quienes han sido protagonistas de esta historia. Una actitud que siempre reconocemos porque nos permite conocer en primera persona qué fue lo que realmente pasó allí. Hoy nos vamos a ir a Salta, pero antes de ir a Salta pasamos por Berazategui para encontrarnos con Rubén Russo. Rubén, buenas noches, ¿cómo estás? Sergio, ¿cómo estás? Buenas noches a toda la audiencia, ¿cómo están? Bien, ansiosos porque hoy es una noche muy especial, ¿no? Sí, tal cual. La verdad que seguramente va a ser una linda entrevista a Carlos Delgadillo, que fue partícipe, digamos, de lo que modestamente a mí me parece que fue una de las batallas más cruentas de tantas que hubo en Malvinas, a pocos días de la finalización de la guerra. Y bueno, hoy vamos a tener su testimonio desde protagonista, desde cómo fue todo eso, el antes y el después, también en su vida como militar. Carlos Delgadillo, buenas noches, muchas gracias por recibirnos allí en Metán, en la provincia de Salta. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo les va? El agradecimiento es mío por haberme invitado a este espacio malvinero. Creo que ustedes están haciendo una tarea y un trabajo de malvinizar, así que nosotros nos sentimos muy contentos, los veteranos de guerra, cuando a lo largo y a lo ancho del país hay gente como ustedes manteniendo viva la llama de Malvinas, ¿no? Carlos, vos sabés que este trabajo no lo podríamos hacer si no tuviéramos la colaboración de ustedes, que han sido protagonistas de esta historia y que nos permite ir construyendo realmente lo que pasó en primera persona. Así que por eso el agradecimiento que siempre tenemos para veteranos, para veteranas que se suman a este espacio de Ruta Nacional Malvinas. Allí Rubén Russo en Berazategui seguramente va a querer comenzar con esta charla. Carlos, buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo está, Rubén? ¿Qué tal? Reitero el agradecimiento por el contacto que ustedes tuvieron conmigo. Bueno, muchas gracias por su predisposición, por brindarse absolutamente para la charla de hoy, muy agradecido. Y bueno, vamos a empezar preguntándole, bueno, tenemos entendido de que usted en el momento del conflicto, digamos, ya pertenecía a la fuerza. Que nos cuente un poquitito cómo era esa situación, dónde estaba usted, y bueno, y después vamos contando cómo fue su llegada a la isla. Bueno, en primer lugar quiero decirte, Rubén, que no me trate de usted porque me siento muy viejo. Así que creo que en este diálogo es importante que nos tuteemos. Sí, yo pertenecía al ejército argentino. En ese tiempo en el 82 era cabo primero del arma de caballería. Estaba destinado en Chajarí, Entre Ríos,
y de ahí este regimiento, con el tema de las Malvinas, se trasladó a Santa Fe. Ahí se hizo un, una base de varios regimientos de la zona, de la provincia, de Santa Fe, de Entre Ríos, y bueno, en ese estaba el regimiento 7 también. Y bueno, de ahí fui convocado a la compañía 602 de comandos que se estaba formando en la Escuela de Infantería. Su jefe en ese entonces, que lo formó, fue Aldo Rico. Y bueno, yo como era apuntador del misil Block Pike, en el rol de combate, participé en esa sesión, ¿no? Así que tuve que ir a la Escuela de Infantería a reunirme y a crear y hemos creado entre todos, ahí nació la compañía 602, porque no existía. Se llamó a todos los oficiales y suboficiales que estaban en distintos regimientos, en distintas unidades y en distintas armas, porque no todos son de infantería, sino que hay enfermeros, hay comunicantes, artilleros, pero todos tienen la actitud de comando. Entonces por eso antes no había, como es ahora, están la compañía 601 y 602 en Córdoba, la 603 está en Bahía Blanca, creo, así que antes no, antes el comando se iba destinado a la unidad del arma, de caballería. Así que no únicamente en la Escuela de Infantería había un grupo nomás Claro. de suboficiales y oficiales con esa actitud, ¿no? Carlos, ¿vos ya te habías especializado en ser apuntador de misil tierra-aire antes o fue allí cuando te convocan a esta compañía? No, yo ya era, en el 81 había ido a la Escuela de Infantería a hacer el curso. Ajá. Y a partir de ahí yo me recibí, fuimos a hacer un curso casi un mes y me recibí ahí de apuntador. Claro. Fuimos 3, un oficial, un subteniente, un cabo y un cabo primero. Y por esas cuestiones de la vida, bueno, yo fui el único que aprobé la actitud, ¿no? Entonces era apuntador de misiles. Entonces los misiles estaban conmigo en el regimiento del tanque 7, en Entre Ríos. Había 6 misiles y 2 unidades de puntería. Es un misil que se lo tira desde el hombro, es de tierra a aire, más o menos unos 3.000 metros de distancia. Claro, para las nuevas generaciones, Carlos, es un arma que la puede manejar una sola persona, que está sobre el hombro y que apuntás básicamente a aviones, ¿verdad? Exacto, sí, es para todo aeronave. Claro. Normalmente, bueno, está diseñada para eso, pero seguro que si tirás al mar o a algún punto de referencia, si la situación te obliga, capaz que te puede servir, pero normalmente está diseñada de tierra a aire, ¿no? Claro. Y la maneja una sola persona, nada más que el auxiliar te va ayudando porque la unidad de puntería es una mochila grande y el misil lo tiene que llevar alguien, porque el misil, por ahí no lo mandé foto, pero hay una foto en la revista donde hay un soldado que lleva el misil, que es como una botella gigante, es el estuche de transporte. Normalmente viene en un cajón rectangular que parece un cajón de muerto grande, pero adentro trae ese estuche como una botella que trae los tiradores para ponérselo en el hombro y llevarlo como una mochila. Entonces eso, y después la unidad de puntería también tiene su forma de llevarlo en la mochila, así que una persona no lo puede llevar, tienen que ser 2 y los misiles tienen que ir en un vehículo. Claro. Carlos, cada vez que disparás un misil te debe pegar un sacudón tremendo, ¿o no? No, es un misil sin retroceso, es muy suave. No se siente el ruido porque luego lo tenés que dirigir a través de infrarrojo, claro. Es en una pantalla
y ves una luz que va hacia adelante, entonces esa luz la vas dirigiendo con el dedo con el dedo pulgar, ¿no? Que la unidad de puntería tiene ahí un botoncito chiquitito y uno lo va moviendo. Y eso hace a que el misil se maneje. El misil, cuando después que pasa los 3.000 metros, si es que no da con el blanco, se autodestruye. Claro, claro. Rubén. Sí, Carlos, que quería que nos cuente un poquito después cómo fue o cómo, a ver, cómo comenzó esa citación, ese rejunte para dar apoyo o terminar formando las compañías de comando, y cómo es que de ahí pasan a la isla y más o menos en qué fecha. Bueno, yo siempre digo en las charlas que nosotros tuvimos más días prisioneros que en Malvinas. Nosotros el 24, 25 se empieza a formar la, la compañía en la Escuela de Infantería. Nosotros salimos por ahí, la única foto que tenemos es esa que vamos en grupo, es la única foto que se sacó acá en Buenos Aires, en el Palomar, cuando nos estábamos yendo a Malvinas. Ahí fuimos hasta Río Gallego. En Río Gallego tomamos un helicóptero, el Hércules, el avión Hércules, y nos iba llevando a Malvinas. Y a la mitad del camino se abortó esa ida, porque según había información que estaban los radares y había enemigos que podían detectar, ¿no? Así que se tuvo que volver. Volvimos a Comodoro Rivadavia y ahí prendimos nuevamente el viaje hasta Malvinas. Y en ese trecho nosotros nos enteramos que el avión iba a 5 o 10 metros del mar. Había algunos lugares que las olas le mojaban las alas del avión, y hay una anécdota por ahí donde Rico se arrima a la cabina y mira cómo iba ese Hércules, y entonces le dice a los pilotos que esto no era una lancha, que era un avión. Y bueno, ellos le explican que tenían que viajar así por el tema radar. Entonces, a 5 metros o más abajo, los radares ya quizás no lo podían detectar, así que así pasamos con el Hércules. Creo que fueron la primera vez que un Hércules vuela tan bajo y tan larga distancia, ¿no? Y llegan a Malvinas el 27 de mayo a eso de las 8 de la noche, ¿no? Sí, nosotros llegamos 5:30, 6 de la tarde, que ya es de noche allá. Claro. En este tiempo ya es oscuro. Entonces llegamos allá y bueno, yo siempre lo cuento y digo que uno no tenía la dimensión de lo que es una guerra. Uno siempre, como el país nunca había estado en guerra, nosotros la guerra que hacíamos era la instrucción, donde había un enemigo ficticio que siempre le ganábamos y que lo pasábamos por encima. Y después la guerra que conocíamos era lo que veíamos en la película, pero después uno realmente la Argentina nunca había entrado en guerra, ni menos las Fuerzas Armadas. Entonces uno tenía una visión vaga de lo que era una guerra, de lo que era ver al enemigo, de lo que estar en un campo de batalla. Entonces, cuando llegamos a Malvinas, y esto lo comento porque lo he sentido así, ¿no? Quizás otros no lo tomaron así, otros quizás sí, pero esto es lo que yo sentí, lo que siente un soldado cuando entra y de golpe a un territorio donde ya es un campo de batalla, porque ya habían empezado los combates e inclusive ya el aeropuerto ya había sido bombardeado. Claro. Entonces cuando llega el Hércules, empieza a carretear
abre la rampa y empiezan a, a bajar todos los pertrechos que teníamos. Había alimento, armamento y otras cosas para las Malvinas, no solo las cosas nuestras nomás venían en el ERCO, sino que venían otro material, en cajas y todo. Entonces bajó unos 15, 20 minutos, paró el Hércules y siguió viaje. Ese es el que está viendo ahí, ese es el misil, ¿eh? Claro. Entonces, ahí todo oscuro, un silencio donde me encontré con algo que uno no se puede explicar, porque la primera visión mía fue oscuridad y después ver luces de vehículos que se arrimaban cerca del avión y eran Unimog o ambulancias, y ya empezaban a traer a algunos heridos que los tenían que llevar al continente. Entonces el primer impacto ahí, de frío, de golpe, se abre el telón y entramos en la zona de conflicto. Entonces eso uno lo empieza a caer la ficha que realmente está en un lugar especial para el soldado que tantos años tuvo y se preparó para eso, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ahí empieza a funcionar la mente y a empezar a pensar qué va a pasar. Y bueno, ahí yo renuncié a todo, renuncié diciendo que no iba a volver, me hice esa idea, entonces renuncié a todo lo material y a toda mi familia, dije, bueno, acá no porque no la quiera, sino porque para hacer bien los deberes. Entonces, ahí uno se pone al lado de Dios, empieza a buscar a Dios y a preguntarle cómo puede estar acá adentro y cómo puede mantenerse, ¿no? Tenemos los camaradas que realmente ese fue el ejemplo para cada uno de nosotros que hoy son nuestros hermanos, a pesar que a veces algunos no nos conocíamos, pero a partir de ahí es un sello marcado a fuego que no nos separamos más de la mente y del corazón, ¿no? Pueden pasar los años, pero nos reencontramos y volvemos al 82. Carlos, ustedes llegan... Bueno, eso fue un poco la visión, ¿no? Ustedes llegan en la noche del 27 de mayo y tengo entendido que 3, 4 días después ya se desarrolla esa histórica, muy conocida batalla en esa casa al costado del río Malo, allí conocida como la Top Malo House, esa batalla. En esos días ustedes allí desde Puerto Argentino se trasladaron a este lugar que tengo entendido estaba en la retaguardia de las filas británicas, ¿o no? Sí, nosotros llegamos el 27, pasamos la noche, al otro día salimos a hacer un poco de reconocimiento del terreno, nos mostraron dónde estaban las cubiertas antiaéreas para escondernos en caso de bombardeo, y bueno, y a la madrugada, al otro día, el 29 a la madrugada, a las 4:30 de la mañana, tuvimos que salir ya a la misión que nos habían encomendado, ¿no? Era pasar la información de a dónde estaba el enemigo. Entonces, el trabajo nuestro era enfrentar, meternos detrás de las filas del enemigo para poder saber hacia dónde va y pasar la información. Donde nosotros pudimos lograr pasar la información y después ya no pudieron funcionar más la radio porque la habían detectado y bueno, la sacaron del servicio. Entonces tuvimos que apagar la radio y quedamos para volver.
nosotros de ahí, desde el lugar donde estábamos, de Monte Simón, estábamos más o menos a 3 días caminando, ¿no? Claro. Bueno, y allí, Carlos, contame, ¿cuántos integraban esta sección? Tengo entendido que estaba a cargo del capitán Bersesi. ¿Y cómo es que llegan a ocupar esta casa que había allí? Bueno, nosotros éramos 13. 13. Los de la 601 éramos 12, pero teníamos uno más que era como vaquiano, el sargento primero Higuero, que era de la 601. Él ya había andado por esa zona, entonces medianamente él hacía, más allá del rol de combate, que era como tirador, sino que hacía de vaquiano de la zona. Claro, Entonces, él, cuando pasamos toda la noche, porque nosotros cuando nos bajan los helicópteros al pie del cerro, tuvimos que caminar todo el día porque nos dejan más o menos a las 9 de la mañana, ya amaneciendo, y tuvimos que caminar todo el día para llegar a Monte Simón y ahí hacer noche. Ahí nosotros detectamos al enemigo. Ahí yo vi por primera vez, visualmente tomé contacto con el enemigo, ¿no? Donde ellos se transportaban en helicóptero, llevando material, gente para todos lados. claro. Entonces, ahí estuvimos mirando hasta que se hizo la noche y bueno, ya teníamos, ese día ya teníamos nieve, ya teníamos lluvia, porque ahí durante el día están los 4 climas. Llueve, sale el sol un rato, cae granizo, cae nieve, y bueno, y tenemos una mínima de 5 grados bajo cero y nos vamos a un pico de 15 grados bajo cero a la noche, así que esa era la temperatura que estábamos todos mojados y pasamos la noche a la intemperie. Pasamos toda esa noche a la intemperie en el cerro. Yo dormí arriba, dormí, es un decir, sino que estuve ahí como cama, tenía una laja y me tapaba con una capa poncho. Y cada 2 horas más o menos lo sacudía la capa poncho porque pesaba la nieve que caía. Entonces, bueno, ahí pasamos la noche y al otro día, cerca de las 8:30, ya cuando empezó a aclarar, salimos para la casa, porque nos dice Higuero, bueno, dice, allá hay una casa que si está deshabitada, estaba deshabitada siempre, y si no hay nada ahora, podemos hacer noche ahí y continuar la marcha para Puerto Argentino. Porque si quedábamos otra noche más, íbamos a sufrir congelamiento y una serie de cuestiones que iba a ser más difícil para nosotros volver a Puerto Argentino, porque si tenemos congelamiento de pies, es un hombre menos, 2 hombres que tenemos que cargar el resto Claro. y se nos complica la situación. Entonces, sí o sí teníamos que hacer noche en algún lugar que nos podríamos secar un poco y racionar algo en caliente, ¿no? Entonces cuando llegamos a al Arroyo Malo, tuvimos que cruzar el arroyo. Entonces se adelantaron 3 compañeros a mirar quién estaba en la casa, si estaba deshabitada, si se podía estar o no. Y bueno, nos hicieron señas que pasemos y bueno, tuvimos que cruzar el río y el arroyo, que no es un río, sino que es un arroyo con aguas lentas, pero una profundidad que te da antes de llegar a la cintura. A mí me daba casi hasta la cintura, a otros le daba menos, pero el tema era lo frío que estaba muy, muy fría el agua, porque estamos casi a 10 grados bajo cero en ese momento. Entonces, pasamos y tuvimos que llegar a la casa y ahí sacarnos la ropa, tratar de secarnos esa ropa porque no teníamos otra, era la única. No teníamos media de recambio, nada. Entonces, ahí alguien pregunta quién tiene una media para que le preste y bueno, ahí Esber entrega
la media de él, que tenía una media sana, una media nueva, se la da al compañero y él se queda con la media mojada. Ese es el valor que tiene de ser camarada, Claro. de no interesarle, sino que preocuparse por el compañero, ¿no? Y él entregó la vida, no solo un par de medias, sino que entregó la vida por nosotros. Cuando pasan esa noche son descubiertos por las tropas inglesas, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que después nosotros nos enteramos que cuando nos traían los helicópteros a Monte Simón, pasamos por sobre una patrulla de adelantada que estaban vigilando la zona, que Claro. habíamos pasado por sobre ellos, no lo vimos nosotros y ellos nos vieron. Entonces ellos ya sabían perfectamente que a dónde estábamos, ya nos venían vigilando. Lo que pasa que normalmente ellos a los comandos no los atacaban de noche, sino que esperaban el día, según escritos por ahí que siempre ellos le tenían desconfianza a los comandos argentinos porque dicen que peleaban mejor de noche que de día. Este, entonces ellos nos siguieron vigilando y ver a dónde estaba. Entonces cuando vieron que entramos a la casa, bueno, esperaron que amanezca para atacarnos. Entonces, es que nos atacaron ya medio aclarando, a las 8:30, ahí el sol sale casi a las 9, más o menos empieza a alumbrar. Y Claro, bueno, ustedes, ahí a la noche y después, sí, ustedes eran 13 y enfrente tenían ¿cuántos? Un montón. sí, 25 en adelante, por ahí, Claro, porque habían dejado como 3 helicópteros, creo que habían traído gente y nos habían rodeado. Nosotros vimos uno cuando a la mañana estábamos listos para salir, nos estábamos preparando para salir. Vimos un helicóptero que realmente a mí me puso la piel de gallina cuando, y no parecía que no estaba pisando el piso cuando lo veo que era un helicóptero inglés que se arrimaba a la casa. Entonces ahí nos quedamos todos callados y creo que yo pensaba que nos iban a tirar, que nos venían a atacar porque estábamos esperando que reviente algo porque el helicóptero se venía para la casa. Y pasó por el costado y se fue y se perdió de vista. Y entonces lo que pensamos que no nos vio. Entonces nos apuramos para salir y bueno, la casa esa, ustedes la vieron ahí en la foto, ella tiene un entrepiso y arriba habían quedado unos cuantos, abajo otros cuantos, donde yo estaba abajo. Entonces, hay alguien que dice que Castillo, por ejemplo, creo que era Castillo, que dice que había visto las ovejas, pero dentro entre medio de las ovejas había algo anormal que no parecían que eran ovejas. Le decía al otro compañero, creo que era Espinosa, que estaban arriba. Entonces mira Espinosa y justo para ese lado ya empezó a alumbrar el sol y ve que brilla algo entre la oveja y era que un inglés había levantado el enmascaramiento y el antiparra hizo brillar, el sol hizo brillar la antiparra. Entonces ahí dice, Espinosa son ingleses y cuando dijo eso, se escuchó un reventón en la casa que sacudió todo y a partir de ahí empezó la balacera donde cada uno toma su posición y ordenan, uno gritaba, bueno, salgamos de la casa a combatir a todos afuera y bueno, ahí empiezan a centrarse el fuego enemigo arriba, primero arriba porque lo habían detectado a Espinosa que él estaba así, abriendo fuego de ahí, entonces tenía una buena visión. claro. Entonces Castillo le dice a Espinosa eh, que baje con él este, porque corrían peligro arriba y él, bueno, no quiso, dice, vayan, bajen ustedes que yo acá los cubro y tengo mejor posición de tiro.
veía, tenía una buena visión. Bueno, ahí él recibe una granada o un misil, no sé qué es, lo explota y lo revienta dentro. Él muere dentro de la casa. El resto sigue combatiendo afuera, donde hay Brun, Losito, Medina, eh, este, Castillo, Bersesi. Bersesi y Gatti estaban ilesos combatiendo afuera y Castillo también, una granada, Castillo lo expulsa, la onda expansiva lo tira, pero no larga el fusil y con ese fusil él creo que deja fuera de combate a un inglés. Bueno, también estaba Martínez, y ahí estaban todos heridos, Martínez, Losito, Ever ya había muerto, lo había agarrado una onda expansiva de 3 granadas, creo, y lo reventó por dentro, así que no estaba lastimado por fuera, pero por dentro estaba reventado. Entonces dijimos nosotros que era una onda expansiva que lo agarró y lo explotó. Y bueno, así yo al último me quedo dentro de la casa, habíamos quedado con Elguero, y como vimos que la casa se estaba quemando, ya todo estaba tapado en fuego, entonces le digo a Elguero que salgamos, y Elguero me dice, vení, salimos por acá por la puerta. Él estaba ahí, entonces él se arrastra hacia la puerta y una granada explota cerca de él y una esquirla le pega en el pecho. Entonces ahí el Elguero saca el pañuelo de su pantalón y se lo pone en el pecho y lo vuelve a sacar y lo mira y me dice a mí, me la dieron, porque tenía sangre en el pañuelo. Y yo medianamente me asusté porque estaba a la altura del pecho la esquirla. Entonces, pero él tenía una paz y una tranquilidad con lo que me dijo, que me parecía que se iba a sonar la nariz con el pañuelo. Entonces eso me dio la fuerza, me dio creo que me sacó el miedo ahí en ese momento, al ver la actitud de él, ¿no? Entonces, yo cuando quiero salir, veo que se empieza a perforar la pared por ametralladoras que tiraban. La pared era de chapa por fuera y por dentro madera. Entonces yo veía cómo se perforaba esas astillas a la altura de mi cabeza. Yo me pego bien al piso y se seguían, de hecho habrán sido fracciones de segundo, pero para mí eran interminables, que no terminaba más de perforarse la pared y saltar las astillas hacia mi cuerpo. Y dije, bueno, acá me dio. Y bueno, terminó eso, se paró de perforarse las paredes y me moví un poco y no me dolía el codo porque había explotado primeramente una bomba que habían tirado cerca del piso y había levantado el piso para arriba y ahí nos alzó a nosotros también la onda expansiva y nos tiró. Entonces me había golpeado el codo, me dolía un poco el codo, pero después seguí moviéndome y no, veo que podía. Entonces le digo al Elguero que salgamos por la ventana. Entonces salto yo, rompo el vidrio, salto por la ventana y seguimos disparando por ahí. Y bueno, ahí veo yo a Brun sentado, tapado en sangre. Más allá lo veo a Esbel, que estaba tirado boca arriba, y bueno, y ahí se arrima Bersesi, lo ve a Brun y le pregunta si podía seguir, y bueno, él dice, no va más, entonces Gatti y Bersesi nos ordenan alto el fuego, y bueno, ahí estaba Castillo enloquecido, no quería, nadie me escuchaba. En ese momento ninguno quería parar, queríamos morir combatiendo, que nos maten, pero no queríamos quedar así. Y bueno, ordenó, trató hasta que nos hizo entender que teníamos que parar, porque ya los ingleses también pararon. Y bueno, ahí una bronca, una rabia con todo el mundo, estábamos todos enojados, no sé por qué, pero estábamos enojados, y lo más triste y lo más horrible era verlo al enemigo al lado nuestro, ¿no?
Claro. Entonces, eso era lo más humillante, y ver que Esber estaba muerto, Espinosa se había quemado en la casa, que hacía minutos había estado con nosotros y era el- el alegre del grupo, era el que nos mantenía siempre charlando, y siempre tenía algo para contarnos, y no lo pudimos rescatar, no lo pudimos rescatar ni nada, no quedó nada. Y lo único que pudimos levantarlo fue a Esber para que lo entierren, y después los otros que estaban heridos, Martínez, Medina, Losito, Brun, Elguero, Valdivieso, todos estaban destruidos moralmente, pero también estaban destruidos con cuerpo, su cuerpo, ¿no? Porque estaban heridos por todos lados, ensangrentados. Y Claro. bueno, y En la esa, bronca que tenía yo, que no tenía un resguño. en esa batalla hay que recordar que fallecieron 2 personas, 6 resultaron heridos y 5 salieron ilesos, entre otros vos, Carlos Delgadillo. No nos queda mucho tiempo, pero me gustaría una reflexión final. Siempre abrimos este espacio para hacer una reflexión final, Carlos, y agradecerte este testimonio en primera persona. Bueno, mirá, la guerra pasó, este, ya va a ser 40 años. Nosotros vivimos momentos difíciles del combate, pero ustedes continúan otra guerra sin darse cuenta, ustedes están continuando la guerra. Y qué guerra, porque es de todos los días, de hace varios años que ustedes han decidido seguir combatiendo, que lo que hicimos nosotros no se pierda. Entonces es lo más importante para nosotros, que ustedes están llevando a las nuevas generaciones, aquellos que todavía ni habían nacido cuando nosotros fuimos, y que ustedes lo están teniendo todos los días, ¿no? Están manteniendo eso. Y eso es lo que a nosotros nos reconforta, y que nos estamos muriendo ya, casi a veces tres veteranos por día, a veces nos vamos, pero todos los días se está yendo uno. Entonces, los que estamos quedando y que estamos ya en la fila para ver cuándo el Señor nos dice, bueno, alza la mochila y vamos, veo que nos vamos a ir contentos, porque ustedes y las generaciones que vienen atrás, ustedes están sembrando patria. Y nosotros defendimos la patria, pero ustedes están sembrando esa patria que hemos defendido, así que totalmente agradecido. El trabajo tremendo de Rubén Russo. Rubén, Bueno, nada, emocionadísimo. Las palabras de Carlos son tremendas y bueno, eh, nuestro modesto granito de arena, como siempre decimos, Sergio, para continuar, como también dice Carlos, para que esto no se pierda y para que todo el esfuerzo que hicieron ellos, los que no están y los que siguen, siga teniendo valor ahora y realmente siempre. Muy agradecido, la verdad, muy emocionado. Muchísimas gracias, Carlos, por mi parte. Un gusto enorme. Y bueno, Sergio. bien, Rubén Russo, Carlos, tenemos que dejar aquí la charla, la vamos a seguir en cualquier momento. Un agradecimiento eterno, nuestro reconocimiento a todos los veteranos, los que están aquí, los que quedaron allí vigilando nuestra tierra. Les mando un abrazo malvinero, y muy agradecido. Seguro, estoy abierto para cuando ustedes gusten. Les mando un gran abrazo, y a toda la audiencia, ¿no? Bendiciones, che, de acá de Metán Salta. Nos volvemos de Metán Salta.
de hablar con este veterano de Guerra de Malvinas, Carlos Delgadillo. Nos volvemos de Berazategui, de hablar con Rubén Russo. Esto ha sido Ruta Nacional Malvinas.